sola. Toda onda P debe acompañarse del QRS. Aquí hay una onda P que está sola. ¿Qué significa eso, Álvaro? Que se bloqueó. Esa onda P se produjo en los audículos, pero no pudo pasar a los audículos. O sea, hay una onda P bloqueada. ¿Qué más vieron ahí? El PRS regular, miren acá, chicos. Ustedes ven B1. Aquí está B1. Aquí está B1, ¿sí ven el cursor? Ustedes miran esta distancia y después pasan a ver esta distancia y esta se prolonga más. Después pasan a ver esta distancia y esta se prolonga más. Entonces pasan a ver esta distancia y esta se prolonga más. Esos se llaman intervalos PR. Como el intervalo PR va paulatinamente prolongándose hasta que aparece la onda P bloqueada. O sea, en una misma derivación debería siempre el intervalo PR ser constante, tener la misma medida. Aquí nosotros estamos viendo que el intervalo PR cada vez se va prolongando, se prolonga más hasta que la onda P quedó bloqueada. ¿Eso cómo se llama? El diagnóstico. Sí. Exacto, eso es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1. MOVITS 1, o también llamado fenómeno de Wenckebach. Fenómeno de Wenckebach, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo MOVITS 1, o también llamado fenómeno de Wenckebach. Este es un aspecto importante, señores, porque este bloqueo se diagnostica cuando usted encuentra que en una misma derivación el PR se va prolongando hasta que la onda P quedó bloqueada. Entonces, ¿para qué nos sirve este trabajo electrográfico? Para recordar que en una misma derivación el PR debe ser siempre constante. Muy bien, perfecto. Ese es el número 8. Fíjate que estamos viendo anomalías de cada una de las partes del corazón. Vámonos con el siguiente. Miren cómo se escribe Wenckebach. Los que estén interesados, bloqueo AB tipo Wenckebach. Bloqueo AB tipo Wenckebach. Vamos con el siguiente. Wow, este está interesantísimo. Este es uno de los más retadores. Vamos con el siguiente, que es el número 9. Espérate con el siguiente. Vamos con el siguiente, que es el número 9. Este es el siguiente trazo electrocardiográfico, que es el número 9. Bien interesante, es uno de los más retadores, es uno de los más complicados, pero tiene un mensaje. Fíjate que hemos seleccionado, yo he seleccionado electrocardiogramas con diferentes trastornos de diferentes partes del electro para que ustedes paren bolas a todas estas diferentes partes del electro. Pero este es un reto más fuerte. Dígame qué tiene o qué cosas raras encontraron en este trazo de electrocardiogramas. Onda P invertida, ¿dónde? En B5 y B6. Exacto. Una de las cosas que yo insistí mucho es que la onda P debe ser siempre positiva desde B3, B4, B5. Eso lo indico yo insistentemente. La onda T siempre es positiva de B3, B4, B5, B6. Y aquí, como dice el compañero, ¿cómo te llamas tú? Juan David, como muy bien dice Juan David, hay una onda T invertida en B5 y B6. Eso no es normal. Además, ¿cómo le parece la progresión de la R de este trazo electrocardiográfico? Bien, ¿te parece que está bien la progresión de la R? No, está alterada, no, ¿hacia dónde va creciendo? Hacia la izquierda, ¿verdad? Tiene muy poquita onda R en B1, B2 y B3 y B4 cuando de pronto se dispara en B5 y B6. Esto es una imagen de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando la progresión de la R no crece mucho en las derechas, pero se dispara en las direcciones izquierdas, eso significa que tenemos una hipertrofia ventricular izquierda. Y estos cambios que lo acompañan, ese cemento de esta tensión invertida, son signos de sobrecarga sistólica de presión del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se hipertrofia porque la resistencia vascular periférica se hace muy grande y él tiene que hacer mucha fuerza para vencer esa resistencia vascular periférica. En el caso de hipertensos descontrolados, el pobre corazoncito tiene que hacer fuerza muy
mucho más fuerza para vencer esa resistencia y se hipertrofia. O en el caso de una estenosis aórtica, la válvula aórtica no abre bien, el pobre ventrículo tiene que hacer más fuerza para expulsar. O si hay una coartación de la aorta, el pobre ventrículo también tiene que hacer más fuerza. Entonces todo eso es señal de signos de hipertrofia ventricular. Muy bien, perfecto, Juan David, está muy bien. ¿Qué otra cosa rara encontrar? Que les pareció raro, que no coincide con lo que queremos ver. ¿Qué otra cosa rara encontrar? ¿ST es alterado? ¿Cómo? ¿ST alterado? ¿Dónde? En ABF. En ABF. ¿Qué cosa alterada encontraste en ABF, Juan David? ¿Qué ves raro en ABF? Yo diría que en D3, el segmento ST está elevado. ¿Qué raro vieron en ABF, Juan? El segmento ST El segmento ST. ¿Cómo encontraste el segmento ST? está elevado. Está elevado, sí, miren. Pero en D3, ¿no? En este complejo que yo estoy mostrando aquí, hay una pequeña elevación del segmento ST en ABF. Pero si ven el primer complejo de D3, se ve incluso mucho más elevado el segmento ST. En D2 no tanto, pero en D3 sí se ve un poco más elevado el segmento ST, y en ABF, en el primer complejo, se ve también, bueno, aquí en ABF en el segundo, un poco más elevado el segmento ST. Y ese complejo que tiene elevado el segmento ST, ¿qué más tiene? Ese complejo QRS, que muestra que está elevado el segmento ST, ¿qué más tiene? Onda Q. Ven onda Q, miren este primer complejo de D3, hay una onda Q con elevación del segmento ST. Miren este segundo complejo de ABF, onda Q con elevación del segmento ST. Y la onda T tiende a ir aquí negativa. A la onda T tiende a ir negativa. ¿Cómo se llama? Un infarto. Estamos frente a un infarto. ¿De qué cara? De cara inferior. Estamos frente a un infarto de cara inferior. Los infartos a veces empiezan a mostrarnos elevaciones de ondas Q y no le paramos bolas y ya está haciendo un infarto. Pero lo que yo les quería mostrar era lo siguiente, miren señores. Aquí tenemos esta derivación de 3 que simultáneamente se tomó con D2 y se tomó con D1. Si ustedes se dan cuenta, el primer complejo se parece al cuarto, pero es diferente del segundo y del tercero. Miren, primer complejo es Q con elevación del segmento ST, onda típica simétrica, y el cuarto complejo también es exactamente lo mismo, Q, elevación del segmento ST, onda típica simétrica. Pero el segundo y el tercero no se parecen al primero y al cuarto, entonces sí se parecen. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un determinado tiempo hay dos fenómenos que se están presentando. El primer fenómeno es el infarto de cara inferior, pero ese infarto de cara inferior está dando como consecuencia un bloqueo posterior inferior izquierdo. ¿Dónde se ve el bloqueo posterior inferior izquierdo? En la segunda y tercer complejo, donde el complejo QRS se vuelve negativo en D1 y se vuelve positivo en D2 y D3 con pequeñas ondas Q. Esto nos habla de un hemibloqueo posterior inferior izquierdo. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto es algo dinámico. El programa no es nada estático. Aquí, en el transcurso del tiempo, se nos muestra una cosa y después se nos muestra otra. Vuelvo a insistir, primer complejo y cuarto complejo de D2, D3 y ABF nos está mostrando el infarto. Y el segundo y tercer complejo nos está mostrando el hemibloqueo posterior inferior izquierdo que se está presentando intermitentemente como consecuencia del infarto. O sea, la moraleja de este electrocardiograma es que tiene muchas cosas. Tiene sobrecarga sistólica de presión, tendencia a la hipertrofia circular izquierda, tiene un infarto de cara inferior y tiene un hemibloqueo posterior inferior izquierdo. Entonces, bien bonito y es para mostrarle la complejidad que puede llegar a tener un electrocardiograma. Entonces, son todas las anteriores que son hemibloqueo posterior inferior izquierdo, más sobrecarga sistólica ventricular izquierda, más infarto de cara inferior. Entonces, tienen toda una mezcla. Hemibloqueo posterior inferior izquierdo, más sobrecarga sistólica ventricular izquierda, más infarto de cara inferior. La pregunta es que también ese hemibloqueo posterior se podría ver en ABL con una R disminuida y con una S profunda. Aquí vas a ver una R disminuida y una S profunda, pero La nueva es todas las anteriores. la nueva inferior es que D1 se vuelve predominantemente negativo. Igual que ABL, pero D1 se vuelve predominantemente negativo y D2 y D3 conserva su positividad
ABF, pero aparecen pequeñas ondas. Aparecen pequeñas ondas. Finalmente, vamos con el último para irnos a descansar el viernes. ¿No terminó la semana cansado? No. Yo estoy mamado también, pero bueno, tuve clase a las 6 de la mañana, por mi ingeniería. Bueno, vamos a ver el último. Este último es bien interesante. Es también un A las 7. súper interesante. Para mí. Número 10, último trazo electrocardiográfico del día de hoy. ¿Qué notan? ¿Qué ven raro en el número 10? Lo ven como muy raro, ¿verdad? Esto no es lo que ustedes aprendieron normal en electrocardiografía. Arrancando, que ustedes empiezan a ver que estos complejos son complejos QRS muy anchos. Complejos QRS muy anchos. Incluso la línea base se perdió. Aquí hay como una pérdida de la línea base. Esta pérdida de la línea base será cuando el paciente tiene mucho movimiento brusco de la caja torácica. Eso será cuando el paciente tiene dificultad respiratoria. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, mucho movimiento de la caja torácica, la línea base se puede perder. Pero lo que llama la atención, miren este, complejos QRS anchos, todo es ancho, pero aquí en medio aparecen los complejos delgados. Y este complejo es más flaco, más pequeño que los otros. Esta es una arritmia que se produce en los ventrículos y se llama taquicardia ventricular. Esta es un peligro para el paciente, porque si usted lo deja pasar, la taquicardia ventricular evoluciona a una fibrilación ventricular. Y una fibrilación ventricular es igual a paro cardíaco. Un paciente con taquicardia ventricular les puede hacer paro cardíaco en cualquier momento y se mueren. Son pacientes que hacen muerte súbita. Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Tener esto en cuenta, mucho cuidado. Ahora, ¿por qué están estos complejos más estrechos? Porque estos complejos se colaron de arriba. Estos estrechos que vienen de arriba son los famosos complejos de captura o fusión. Captura incompleta, captura completa. O sea, este flaquito pasó derecho de aurícula ventricular. Y este de al lado está en el punto intermedio. Ni está normal ni está tan ancho, se unió porque se combinaron los dos. Entonces, esto, cuando en una taquicardia de complejos anchos, ustedes vean que en el intermedio se ubican complejos estrechos, piensen que esta es una taquicardia de tipo ventricular. ¿Okay? Entonces, señores, hemos seleccionado 10 trazos electrocardiográficos a manera de que ustedes hagan un ejemplo, un ejercicio, para que refuercen